ahora es terapia de oxígeno. Cuando llega un animal a la clínica o cuando atendemos a un animal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estabilizar. ¿Qué quiere decir estabilizar? Que respire, que su corazoncito siga funcionando. En otras palabras, que no se nos muera, ¿no? Y lo básico, parte del A también, el airway, ¿no es cierto? B también las vías respiratorias inferiores, o sea, de tórax. Es proporcionar oxígeno, pues, ¿no? Si el animal no tiene oxígeno, se va a morir, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver algo básico sobre la oxigenoterapia y la forma que se puede proporcionar oxígeno al animalito, ¿no? Entonces, de eso se trata hoy día. Es un tema bastante interesante, importante. Ya tengo algunas diapositivas y eso enseguida voy a compartir con ustedes, ¿ya? Entonces, enseguida voy a preparar el temita ese y compartimos pantalla. Espérenme un par de minutitos. Bien. Ahora me voy a compartir pantalla. Entramos. Y enseguida aparece. Bien, entonces estos son procedimientos de urgencia en animales, ¿ya? Tenemos la oxígeno, terapia o terapia de oxígeno, como quieran. Veremos un poquito algunos conceptos básicos. ¿Qué nos dice? Le voy a leer un poquito y lo conversamos y lo comentamos otro poco. Cualquier paciente con enfermedad o traumatismo agudo tiene un incremento de la demanda de oxígeno debido a las mayores demandas metabólicas de las células. El oxígeno debe ser provisto a cualquier paciente que presente shock séptico, traumático, cardiogénico. Hay una unidad específica que les voy a hablar sobre el shock, qué es el shock, los tipos de shock, ¿no es cierto? Y cómo poder diferenciar o características de cada tipo de shock. ¿Está bien? En problemas cardíacos, signos de compromiso respiratorio, ¿ya? En pacientes que están en anestesia, en estado crítico, es decir, que le está bajando la frecuencia respiratoria. ¿Está bien? En esos casos es necesario proporcionar oxígeno, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué es importante aquí? Esperen un segundito. Esto es importante, fíjense. La atmósfera terrestre, el aire que respiramos, no todo es pues oxígeno, ¿ya? ¿Qué dice entonces aquí esta parte que es interesante? Fíjense, la atmósfera terrestre se encuentra compuesta por una mezcla gaseosa integrada principalmente, ¿ya?, por oxígeno. El oxígeno ocupa, fíjense, solamente un 21%, 21% del aire que respiramos de la atmósfera es oxígeno. De todo lo que entra a nuestros pulmones, al inhalar, dense cuenta, no todo es oxígeno, ¿no? Solamente un 20%, 21% que inhalamos de oxígeno. ¿Está bien? Nitrógeno, fíjense, bastante abundante el nitrógeno en la atmósfera, 78%. Y el otro 1% restante está comprendida por otros gases, ¿no? El dióxido de carbono, neón, helio, hidrógeno y xenón. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante que ustedes tengan en cuenta. El aire de la atmósfera no es puro, pues, no es puro oxígeno. Solamente un 20-21% es oxígeno. En su mayoría es nitrógeno y otros gases, pues, ¿no?, como CO2, el helio, el hidrógeno. Eso es importante que tengan en cuenta ustedes, ¿ya? Por eso es que cuando el animal tiene déficit de oxígeno, tiene algún problema en anestesia general muy profunda, tiene problemas
por decir moquillo en fase respiratoria o cualquier patología que lo lleve al animal a una dificultad respiratoria, necesitamos proporcionar oxígeno. Siempre les menciono esta parte. Cuando vemos nosotros algunas películas de emergencia, ¿no es cierto? Vienen los paramédicos. ¿Y qué hacen? Pues, ¿no? ¿Qué hacen? Fíjense, lo levantan al paciente o lo atienden ahí y hacen el ABC inmediatamente, ¿no? ABCD, inmediatamente. Si están las vías respiratorias superiores habilitadas, B, RIDI, si respira o no respira, cómo está su tórax. C, la parte cardiovascular, si no hay una hemorragia, ¿no es cierto? ¿Sí? Cómo está el corazoncito. Y D, el estado del sistema nervioso, ¿no? El estatus mental. Si está consciente, inconsciente, en coma, estupor, hiperactivo o muy relajado, ¿no? Dentro del sistema nervioso. Entonces, eso es lo primero que hacen, ¿no? En emergencias. Y luego, ¿se han fijado? Cuando lo ponen a la camilla, lo suben a la ambulancia, ¿qué hacen? ¿Le ponen oxígeno o no? Oxígeno. Si no hay una obstrucción en el tracto respiratorio superior, entra la mascarilla, ¿no? Pero han visto, a veces hay fracturas, o sea, en los accidentes o peleas, se fractura todo lo que es los huesos de la cara o de la nariz y se obstruye, pero no pueden respirar por la boca, no pueden respirar bien por la nariz, por decir, y hay necesidad de intubar, ¿no? Intuban, porque no pueden respirar por la nariz, entonces hacen la intubación. Imagínense que hay una fractura en la nariz y está obstruida con sangre o alguna inflamación, necesitan intubar por la boca, ¿no es cierto? Entonces, esa es una maniobra de emergencia, ¿no? Necesitamos darle oxígeno al animal, ¿está bien? Sí o sí, porque si no llega oxígeno se va a morir, pues, ¿no? Es parte del ABC, ¿ya? Entonces hay diferentes fuentes de suministro de oxígeno. Les leo un poquito y comentamos otro poco. ¿Qué dice? El oxígeno debe ser considerado como una droga de primera línea y siempre debe ser provisto si hay alguna posibilidad de brindar beneficio al paciente. ¿Ya? Es más fácil proveerlo usando una tubuladura directamente a la fuente de oxígeno. ¿Qué quiere decir? A veces no tenemos una mascarilla, ¿ya? De repente el tamaño, no tenemos para el tamaño del animal, o es muy chiquito o muy grande. Entonces, se puede hacer simplemente el tanque de oxígeno y fíjense ahí la foto en el animalito, la manguerita, el extremo, la fuente de oxígeno, le ponen directamente a la cara, ¿no? ¿Sí? Sirve sin mascarilla. Si no hubiera mascarilla en ese momento, si el animal fuera muy grande o muy pequeñito, simplemente fíjense, aquí está el animalito y ahí la manguerita, ¿no? Esto es la fuente de oxígeno. Entonces es suficiente con ponerle en la carita, ¿no? Muchas veces esa maniobra le salva la vida al animal y tiene oxígeno, ¿no? Acuérdense que el aire del medio ambiente solamente tiene un 20-21% de oxígeno, mientras que el que sale del tanque de oxígeno, allá pues tiene mayor concentración de oxígeno, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, esa es la figura. Ya sirve aportarle directamente el tanque de oxígeno con la manguerita sin mascarilla, si no hay, directamente a la nariz. ¿Sí? Entonces, el animal respira hay oxígeno un poco, o sea, más puro que el medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces, esa es una forma de administrarle al animalito oxígeno directamente, ¿ya? Con la manguerita de la fuente de oxígeno o el tanque de oxígeno, ¿no es cierto? Bien. Seguimos. También se puede utilizar, ahí se ve la fotito, una mascarilla, pues, ¿no? Fíjense, hay una mascarilla. En las unidades de emergencia tiene que haber de todo tamaño, pues, ¿no? Para animales pequeños, pues sí, chihuahua, gato, ¿no es cierto? Pinche miniatura hasta gran danés, pues, ¿no? Entonces hay para los brachiocefálicos, doctor. También, todo lo que son animalitos, pequeños, medianos y grandes, hay que tener esta mascarilla, ¿no? Lo que decía su compañía brachiocefálicos, así como son ñatos, como el pequinés. Entonces, a veces, de repente, no entra, pues, no encaja la mascarilla, ¿no? Pero se le puede dar directamente el tubo. Lo malo que dándole directamente el tubo se pierde un poco por los costados, ¿no? Se gasta un poco más de oxígeno. Mientras que con una mascarilla se gasta menos oxígeno, ¿cierto? Se escapa menos, va directamente a las vías respiratorias. Pero eso ya lo evalúa uno, ¿no? Llegado el momento, pues,
Uno tiene que ver la forma de improvisar si hay necesidad, pero que le llegue oxígeno al animal. Es parte del ABC. Si no llega oxígeno, se va a morir, pues, ¿no? Así de fácil es. Entonces ahí se ve la mascarilla, fíjense, y este es el ambú, un ambú pediátrico, ¿no? Este ya es mecánico, ¿sí? Apretan el ambú y de esa manera proporcionan oxígeno al animal, ¿ya? Pero necesita oxígeno sí o sí el animal. Fíjense, este improvisado, ¿ya? Es una bolsa plástica, ¿se dan cuenta? Es un gatito, de repente en ese momento no había una mascarilla, una bigotera adecuada para el animal, entonces han improvisado una bolsa, ¿no es cierto?, plástica, y aquí está la fuente de oxígeno, ¿no? Fíjense, la fuente de oxígeno. Siempre también tiene que haber un espacio para que salga el CO2, ¿no? Porque tiene que haber por dónde entre el oxígeno y también por dónde salga el CO2, ¿no? El dióxido de carbono. ¿Está bien? Esta es una manera improvisada de proporcionar oxígeno a un animal pequeño, fíjense. ¿Está bien? Aquí hay otra, este es el collar isabelino, ¿no? Este de aquí, el collar isabelino. Muchos lo deben conocer que han hecho o han visto clínicas cuando los operan a los perros, ¿no es cierto? Los que hacen una cirugía en las orejas o en la cara para evitar que se rasque, le ponen el collar isabelino, ¿no? Entonces muchas veces se puede utilizar ese collar isabelino, tapar la parte frontal y introducir la fuente de oxígeno, ¿no? Entonces de esa manera el animal recibe oxígeno, ¿ya? Fíjense, ahí está el gatito, el collar isabelino. Lo pueden hacer también hechizo, ¿no? De plástico pueden hacer, hasta de cartón. Llega el momento de lo que ustedes quieran, pueden hacer un collar isabelino. A veces les decían en cirugías cuando el animal se le opera la oreja, por decir, se rasca, pues, ¿no? Y se hace volar los puntos y la herida se le infecta, ¿no? Cuando hay problemas de otohematoma, no sé si han visto algún cocker spaniel que han operado de las orejas. Ese problema se presenta en animales que tienen las orejas largas, ¿no? Como el Basset Hound, el Dachshund, el Cocker Spaniel. Entonces las orejitas son grandes y se presenta el otohematoma. Muchas veces se les hace cirugía y se les pone un collar isabelino. Se les fabrica incluso hasta de cartón, sirve. Ahora hay para vender collar isabelino, ¿no? En las veterinarias hay. Eso se puede utilizar, tapar la parte frontal y introducir la fuente de oxígeno. Entonces no se olviden, es importantísimo el proporcionar oxígeno al animal para salvarle la vida. ¿Está bien? Fíjense, normalmente hay un manómetro, ¿no?, en el tanque de oxígeno. Aquí algunos autores indican que se utiliza 1 litro por cada 10 kilogramos de peso, ¿no? Van a ver, se mide el oxígeno por litro, ¿no? Por ml o por litro. Entonces, en este caso indica el flujo debe ser de 1 litro para 10 kilogramos de peso, ¿no? Entonces, fíjense, está el collar isabelino, o una campana si quieren, o aquí le ponen capucha, ¿no? Se puede fabricar. El veterinario se tiene que inventar, pues, ¿no? Incluso hay casos donde hay patos, animales de pico largo, ¿ya? Sí, como patos y algunos animalitos, ¿no es cierto? Algunas aves que tienen pico largo. Entonces, ni cómo ponerle pues, ¿no? La mascarilla. Entonces, de botellas, esas botellas plásticas, esas desechables, esas se corta la base y les introduce ahí y por la boquilla le introducen la fuente de oxígeno. Y de esa manera reciben oxígeno las aves, ¿no? Uno tiene que darse modos. ¿Está bien? Esta es otra forma de proporcionar oxígeno, que son las cánulas nasales, fíjense. ¿Sí? Puede ser unilateral o bilateral. También por ahí le llaman algunos gafas nasales, ¿no? Gafas nasales, por ahí también le llaman bigoteras porque son como bigotes, pues, ¿no? Pero son unas cánulas, ¿no es cierto? Fíjense aquí, obviamente, cuando se realiza este procedimiento es necesario administrar, fíjense aquí, lidocaína al animal, ¿no? Lidocaína porque el animal tiene mucha sensibilidad en todo lo que es la cabeza, ¿no? Ojos, nariz, boca, oídos, es muy sensible. Entonces, el animal está consciente
querer que ustedes le metan directamente la cánula nasal o la bigotera o la, ¿no? Bueno, la cánula esta, necesariamente tienen que administrar, fíjense, lidocaína, ¿no? Tópica. En spray hay, también en gotas, para que consiente el animal la introducción de la cánula, ¿no? De la bigotera. ¿Está bien? Entonces, es una forma también de proporcionar oxígeno. Van a ver ustedes en algunas películas, en los hospitales, hay, utilizan estas bigoteras, ¿no? En los humanos. Entran las fosas nasales, no le ponen la mascarilla entera, sino estas bigoteritas, estas cánulas, ¿no? Quedan con un bigotito ahí. Y de esa manera tienen oxígeno y pueden hablar y todo, pues, ¿no es cierto? Entonces, esa es otra forma también de proporcionarles oxígeno a los animalitos. ¿Está bien? Fíjense aquí que dice, el oxígeno nasal es la forma más efectiva para proveer oxígeno al paciente. Se coloca una tubuladura de goma de diámetro interno pequeño a nivel del malato nasal ventral. ¿Está bien? ¿Qué dice? Se instilan varias gotas de solución oftálmica de proparacaína. Bueno, son parientes de la lidocaína, la pentocaína, novocaína, la procaína, son parientes de la lidocaína, ¿no? El tal es utilizar algún anestésico local, ¿no? En spray o en gotitas, ¿no? Para que pueda consentir el animal. Fíjense cómo está midiendo, ¿no? Aquí está midiendo la cánula nasal. ¿Se dan cuenta? Miden la longitud, ¿no? No tiene que ser muy largo ni muy corto, pues, ¿no? Esta es la referencia, el canto medial del ojo, ¿no? Este es el ojo, ¿no es cierto? Este es el canto lateral, el que está lejos de la nariz, y este es el canto medial. Entonces, como referencia, se toma el canto medial, ¿no? El canto lateral. Es decir, el borde del párpado, ¿no es cierto? Fíjense esa altura. ¿Está bien? Que no pase de eso. Entonces, esa es otra forma de proporcionarle oxígeno al animalito. Esta es la sondita unilateral, un solo lado, ¿no es cierto? Hay algunas bilaterales que se pueden poner en los dos orificios nasales, pues, ¿no? ¿Está bien? El tal es proporcionarle oxígeno al animal para que no se nos muera. ¿Está bien? Esta es la sondita unilateral también, fíjense, va por un solo lado, ¿no? Obviamente aquí pueden fijar con una tela adhesiva, ¿no? O aquí alrededor también con una telita adhesiva para que no se lo mueva. Pueden utilizar, fíjense aquí, utilizan la canulita nasal y el collar isabelino para que el animal no se lo saque con la mano, ¿no? El animal es pues travieso, ¿no? Es como niño. Si nosotros mismos que pensamos, que sabemos que no tenemos que hurgarnos, que no tenemos que sacarnos la sonda, la mariposa, que pensamos, nos sacamos igualito, ¿no es cierto? Peor pues los perritos, ¿no? Eso tengan en cuenta, si nosotros como seres pensantes hacemos burreras, travesuras, cometemos algunas imprudencias, peor pues los animales, ¿no? Sienten que les molesta y se lo sacan, pues, ¿no? Entonces, de esta manera, con este collar isabelino, se evita que el animal se lo saque con los miembros delanteros, pues, ¿no? Entonces, esa es otra forma. ¿Está bien? Ya, esta es otra forma, fíjense, cuando el animal es pequeño, podemos utilizar un tupper, ¿no? Un recipiente cerrado, fíjense. Un tapercito le hace un orificio aquí para el ingreso del oxígeno y tiene que hacer otro orificio para que salga el CO2, ¿no? Esta es otra forma, digamos, de poderle proporcionar al animalito, si de repente medio agresivo, de repente medio travieso, entonces, o es muy chiquito, no hay una sondita que le haga ni una mascarilla, entonces puede utilizar, fíjense, un tupper, un recipiente de plástico, y aquí está la fuente de oxígeno, ¿no? Tiene sus ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas? Bueno, que se puede utilizar en animales pequeños, ¿no? La desventaja es que si hace calor el animal se va a sofocar, pues, ¿no? Eso es lo malo. Aquí en Santa Cruz hace bastante calor y le plantamos en pleno invierno, en pleno verano, que sí, en plena época de calor, se nos va a sofocar el animal ahí adentro, pues, ¿no? Sí, esa, digamos, es la ventaja y la desventaja,
pero ya el médico veterinario evalúa, pues, ¿no? Es decisión del veterinario qué método va a utilizar, de qué forma le va a proporcionar oxígeno al animalito. ¿Está bien? Bueno, a ver, un segundito, déjenme ver. Ya. Fíjense, a veces hay necesidad de hacer la intubación endotraqueal. Se necesita intubar, ¿no? Ya, una intubación. Como le decía, de repente había fractura o una inflamación en la naricita, ¿no? Entonces el animal no puede tomar, no puede introducir aire por la nariz, por el hocico, entonces le hace intubación endotraqueal, ¿no? Se le abre la boca al animal, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado. Hay abrebocas mecánicos para el animal, ¿sí? Abrebocas. Cuando es grandecito o mediano el animal, o es medio renegoncito, mejor utilizar un abrebocas. Sirve cualquier objeto. Algunos utilizan el rollito de la tela adhesiva, las pequeñitas, le abren la boca y lo dejan ahí, ¿no es cierto? Y por el medio introducen el traqueotubo o sonda endotraqueal. Esta, fíjense, es la boca, está abierta. Este es el paladar blando, fíjense. Y aquí está, ¿no? El cartílago, ¿no? ¿Sí? Fíjense, aquí comienza la tráquea. Entonces, ustedes utilizan un laringoscopio en lo posible. El laringoscopio es un aparatito con luz, ¿ya? Y tiene una caneletita para introducir más fácilmente el traqueotubo o la sonda endotraqueal. Ubican, fíjense aquí el cartílago, ¿no es cierto? Deprimen el cartílago, ¿ya? Pueden utilizar una paleta de helado, pueden utilizar esa paletita que usan los pediatras. Hay que deprimir un poquito, si la epiglotis, ¿no es cierto?, el cartílago, y deslizar sobre el cartílago el traqueotubo o la sonda endotraqueal, fíjense. ¿Ya? Siempre hay que tener, hay diferentes cositas que hay que tomar en cuenta. Le decía uno que el animal tiende a cerrar la boca, ¿no es cierto? Mejor se utilizan un abrebocas, o pueden agarrar con dos pitas de suero, ese plástico de suero, uno arriba, otro abajo, y hacer presión hacia arriba, es decir, abrirlo, mantener abierta la boca mientras introducimos el traqueotubo. La lengua es pegajosa, es resbalosa. Si usted quiere agarrar con la mano, no se va a poder. Entonces agarra una gasita. Es importante, escúcheme, es importante agarrar la lengua con una gasa. Te agarra la lengüita, la jala la lengua del animal con una gasa para que no resbale, y es mucho más fácil introducir el traqueotubo, fíjense. Una vez que está el traqueotubo, se fija aquí, miren, aquí se está utilizando una gasa, una bendita gasa, en el maxilar superior, ¿no es cierto? En la parte de arriba la amarran ahí para que el tubo no se salga, ¿sí? No se salga. También no se mueva. Y aquí tienen ya la fuente de oxígeno, que es el ambú, y están proporcionando oxígeno. O estas boquillas del traqueotubo normalmente es universal, ¿ya? Universal, entonces es una boquilla como la jeringa, ¿no? Es universal, ¿está bien? Es decir, cualquier medida de fuente de oxígeno calza en este traqueotubo. Ahora, normalmente esta sonda endotraqueal o traqueotubo hay de diferentes tamaños, diferentes medidas, ¿ya? No sé si lo tengo aquí, bueno, no lo tengo aquí. Pero aquí le voy a explicar. Aquí está Doctor, hola. una pregunta. Una Para intubar, ¿es necesario que esté de cúbito ventral o esté lateral? Dorsal, perdón. En lo posible de cúbito dorsal, ¿no? El doctor Nietzsche hace de cúbito de panza, le dice. Sí, de cúbito dorsal, es decir, fíjense aquí el animal, si no me equivoco, está de cúbito dorsal, ¿ya? Pero si el animal es caprichoso, está echado, con un poquito de práctica le pone hasta de espalda a usted, ¿sí? Pero lo ideal, está muy bien su pregunta, tenerlo de cúbito dorsal animal, ¿no? Con el pechito hacia abajo, la parte ventral hacia la mesa. ¿Sí? Esa es la recomendación. Es más fácil de maniobrar. ¿Está bien?
El tal es que la cabeza, fíjense, quede ahí, ¿no? El maxilar inferior en la mesa y el superior ya hacia arriba, ¿no? Y fijamos el traqueotubo al maxilar superior, ¿no? ¿Qué le decía? Estos traqueotubos o sondas endotraqueales hay de diferentes tamaños, ¿ya? Hay para gatitos pequeños, perritos medianos, grandes, y hay toda medida, y eso tienen que tener también de todas las medidas si van a hacer clínica, ¿ya? ¿Por qué? Porque imagínense si queremos utilizar este traqueotubo en un chihuahua, no, pues le va a llegar hasta el esfínter del anito, pues, ¿no? Estoy exagerando. Entonces, ustedes saben aquí, en medio de los hociquitos, aquí en los hollares, ¿no es cierto? Hay una ranurita. Hay un espacio entre orificio nasal y orificio nasal. Muchos, en forma empírica, miden el grosor. Fíjense, el grosor de este tubo, ¿ya? Vendría a ser el grosor de aquí, del medio de la nariz del animal. No sé si me están viendo. ¿Sí? Los orificios nasales son dos, ¿no es cierto? Y en medio hay una ranurita. Entonces, una forma empírica de medir, ¿ya? Si ustedes tienen varios tubos y están comenzando medio a conocer sus tubos, pueden medir el ancho, el espesor en medio de la nariz, fíjense aquí, ¿sí? Y el largo que no pase del esternón, la longitud, porque si es muy cortito no va a llegar, ¿no? Si es muy largo van a lesionar ustedes pulmones, tiene que entrar hasta la bifurcación de los bronquios, ¿no es cierto? Tiene la tráquea y los bronquios, ¿no? En la división de los bronquios tiene que ser, ahí en la palquita, hasta ahí máximo. Porque si es muy largo el tubo, podemos entrar a lesionar el pulmón, pues, ¿no? Los bronquios. Entonces, son técnicas, son mañitas que uno lo va haciendo en la práctica, pero de todas maneras les vuelvo a repetir, ¿ya? Les vuelvo a repetir, el ancho de este traqueotubo puede medir entre los orificios nasales del animal, la nariz, ¿sí? Entonces no tiene que ser muy ancho, ¿no es cierto? Porque lo va a lesionar. Si es muy delgadito, tampoco es conveniente. Entonces, más o menos que quede el ancho entre los dos orificios nasales. Y el largo, como les digo, midan hasta más o menos el esternón. Les digo, no tendría que pasar de la bifurcación de los bronquios, ¿no es cierto? Viene la tráquea, ¿no es cierto? Viene la laringe, ¿no es cierto? Y vienen los bronquios, ¿sí? En la división, los bronquios van a ir a cada pulmón. En esa división máximo, que no llegue, que no pase, para que no lastime el tejido pulmonar. Doctor, perdón, una consulta. Sé que la intubación es una de las mejores formas de oxigenar al animal, pero ¿qué pasaría si las vías aéreas del animal están cerradas? O sea, va a haber complicación al entubar, pero... Aquí está eso, vamos por partes. Perdón, usted ya quiere hacer su jacuzzi sin hacer su cimiento. A eso iba a entrar, fíjense, hay una punción cricotiroidea, ya se hace una traqueotomía, traqueostomía o traqueocentesis. Ahí quiero llegar. Pero no sea acelerada, vamos por partes, como dijo Chaca el Destripador. Escúcheme, se me está acabando el tiempo. Voy a salir un momento y le voy a volver a enviar el link y entramos otra vez. ¿Le parece? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Estén atentos, entonces. Su compañera me decía, ¿qué pasa si no podemos meter el traqueotubo? Si no recibe oxígeno, se muere, pues, ¿no? Si no podemos introducir el tubo y no hacemos nada, se muere. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hacemos una punción, ¿ya? Hacemos una punción a nivel de los primeros anillos traqueales, bajando debajito a nivel del cartílago, ¿no? Cricoides. Se hace por eso se dice punción cricotiroidea, ¿sí? Entonces, la punción a nivel de la tráquea vamos a empezar a manejar un poquito los términos. Punción es centesis, ¿ya? El término correcto sería, digamos, una traqueocentesis, porque estamos haciendo una punción en toda la región de la tráquea, ¿no es cierto? O una parte de la tráquea. Traqueocentesis. No se olviden, centesis es punción. Si digo traqueotomía, tomía es cortar.
separar. Entonces, centesis, punción. Tomía, tomé, cortar. Se hace una traqueostomía, stoma, es relacionado a boca, boquete. No han escuchado hablar de, tiene una estomatitis, estoma por la boca, ¿no? Tiene una inflamación en la boca. Entonces son términos similares, pero que hay alguna diferencia, ¿sí? Centesis, punción. Si digo traqueocentesis, punción de la tráquea. Si digo traqueotomía, es un corte en la tráquea. Si digo traqueostomía, abrir un boquete en la tráquea, ¿ya? La punción simplemente se puede utilizar de emergencia con una aguja 18,5, una aguja gruesa, un trocar grueso, ¿ya? Y ahorita le voy a mostrar, aquí está, fíjense, este es el animalito, el perrito, fíjense, aquí están los cartílagos, ¿no es cierto? A este nivel donde se hace la punción, ¿ya? Algunos indican aquí, en el cartílago, y otro un poquito más abajo, ¿no? En toda esta zona. Entonces, a este nivel, fíjense, normalmente se hace la punción, ¿sí? Punción, ¿sí? Traqueocentesis, yo le llamo, ¿no? Pero si quieren decir punción cricotiroidea, sirve también, no vamos a pelear por eso, tal es que el animal se salve. Mientras discutimos si es un término o el otro, ya se ha muerto el animal, ¿no es cierto? Este dibujito está muy bonito, fíjense. El animal, ¿no es cierto? No podemos introducir el traqueotubo. Hay una inflamación, una fractura a este nivel, ¿sí? No puede entrar el traqueotubo, entonces necesitamos hacer, fíjense, una traqueocentesis, es decir, introducimos una sonda, una aguja lo más gruesa posible, por lo menos 18 por 1,5. Introducimos la aguja y ya podemos proporcionar oxígeno por la tráquea, fíjense, por los anillos traqueales. ¿Está bien? Eso es lo que se puede hacer de emergencia. Fíjense, luego dice, se puede hacer una traqueotomía. Tomé, no se olviden. Tomé, cortar, es decir, hacer un cortecito. Y estos, fíjense, son las sonditas, los tubos para traqueotomía, traqueostomía. Ya, fíjense, estos son. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se realiza un corte, fíjense, aquí está dibujadito, está más bonito. Se hace una incisión aquí, fíjense, a nivel de la tráquea, los cartílagos, un poquito más abajo de los cartílagos, ¿sí? ¿Sí? Un dedo, 2 dedos debajo del cartílago cricoides, se hace la incisión. Se puede hacer, fíjense, en forma horizontal, como está aquí, o en forma vertical, como está en el C, ¿sí? De cualquiera de las dos formas sirve realizar la traqueotomía. ¿Ya? Fíjense, este en forma horizontal, entre anillo y anillo, y este en forma vertical, cortando los anillos, ¿no? Traqueales. Cualquiera de las dos formas sirve, ¿ya? Para hacer el corte. Entonces, normalmente después de la traqueotomía, se dice que es una traqueostomía porque queda un boquete, fíjense, para que entre este traqueotubo o esta sonda endotraqueal, fíjense, ya se ha tenido que abrir un boquete, ¿no? Entonces ya estaríamos frente a una traqueostomía, ¿sí? De boca, un boquete. Fíjense, se hace la incisión, se ubica el anillo traqueal, se hace el corte en forma horizontal o vertical, cualquiera sirve. Se introduce, fíjense aquí el tubito, la sonda, y hay algunas que son cortitas, ¿no? Para traqueotomía, cortitas y tienen una alitas, ¿no? Estas alitas sirven para fijar, ¿no? Para suturar. Y ahí, fíjense, el animalito está con su boquete, está respirando por la tráquea, ¿no? ¿Han visto? En humanos también a veces se da, ¿no? Tienen su apertura en la tráquea, ¿no? ¿Han visto alguna vez algunas películas? Hay gente que tiene su tubo ahí, ¿no? Por tiempo indefinido, pues, ¿no? Entonces aquí está, fíjense, se ha hecho el corte, se ha introducido el traqueotubo o el tubito para traqueotomía o traqueostomía y se lo fija, ¿no? Con una gasita, se puede hacer un punto ahí fijando al músculo. Y si no se fija ahí con una venda de gasa, ¿no? Ahí. Y ahí está el animal. Mientras solucionamos el problema de aquí de la carita, ¿no? A veces hay inflamación, ¿no? Por picadura de abeja, de avispa, se le inflama y se le cierra la glotis, ¿no? Eso es clásico, ¿no? A veces en humanos pasa eso, ¿no? En humanos le pica una abeja,
se le inflama la cara y se le cierra la epiglotis y se mueren, pues. Entonces, de emergencia, ¿qué se hace? De la clavícula, 2 dedos, ponen 2 dedos la clavícula aquí, hacia arriba, hacen un cortecito y entran a la tráquea. Puede introducir una aguja, sirve el tubo de un bolígrafo. ¿Han visto un bolígrafo cualquiera? Digamos digamos, cortanlo aquí. Entonces la puntita, digamos, cortan e introducen ahí. ¿Sí? Ya por lo menos le entra aire ahí, pues ¿no? Ya no se muere el individuo. Pero yo en la parte humana no me meto. Simplemente les comento que así actúan algunos médicos de emergencia. Lo que pasa es que hay gente cada vez más alérgica a todo, pues, ¿no? A veces comen pescado, ni a les inflama, les causa una alergia, se les cierra la glotis y se quieren morir, o se mueren, pues, si no tienen por dónde respirar, ¿ya? O les pica una abeja o algún insecto, ¿no? A veces son alérgicos, qué sé yo, al polen, al polvo, a la lana. Algunos son alérgicos al trabajo, pues no estoy jugando. Pero una persona, individuo, es la idiosincrasia, no puede ser alérgico a cualquier cosa. Entonces a veces se le cierra la parte, se le inflama la vía respiratoria superior por la fractura, por picadura, por inflamación, reacción alérgica. No podemos poner el traqueotubo, entonces necesariamente hacemos una traqueocentesis, una punción, mientras tanto una traqueotomía y una traqueostomía. ¿Está bien? Esto, por si acaso, una vez que se soluciona el problema de la carita, de los huesos, la inflamación, ya, se tiene que sacar la sondita esta. Y ojo, no hay que poner ningún antiséptico, no se pone yodo, no se pone nada, ya, solamente se lava con solución salina. Y tampoco es bueno suturar, no se recomienda suturar, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces sutura y queda el espacio muerto. ¿Qué quiere decir el espacio muerto? El espacio entre la piel y la tráquea, y ahí se proliferan las bacterias que da miedo. Entonces recomienda, ¿no? Hacer la incisión, hacer todo el procedimiento, y cuando sacamos solamente limpiar con solución salina. No es bueno poner yodo ni mertiolate, ningún antiséptico, ¿ya? No se recomienda, ni se recomienda hacer sutura. Déjenlo nomás ahí, pueden tapar con una gasita si quieren, y eso va a ir cerrando, va a ir cicatrizando sin necesidad de hacer puntos, ¿ya? Entonces, eso como información, como complemento, ¿ya? Doctor, Hola. pero después de hacer el lavado con la solución salina, ¿se pone así antibiótico en inyectable? Se podría administrar intramuscular, ¿no? Pero aquí en el lugar no. Puede administrar un antibiótico intramuscular. Podría usarse. Una consulta más. Hola, dígame, le escucho. Cuando se hace el corte, ¿no sale sangre? ¿No hay riesgo de que entre por la tráquea sangre o algo? ¿O cómo es eso? Todo tejido tiene irrigación, pues, ¿no? La piel tiene irrigación, la misma piel tiene irrigación. Tras que usted incide va a haber sangre, pues, ¿no es cierto? Tiene que tener su gasita, ¿no? Para hacer hemostasia por compresión, ¿no? Controlar, tiene que tener pinzas hemostáticas a mano, ¿no? De que le va a sangrar, le mentiría si le digo, no va a sangrar, sangra, pues, porque todo es tejido vivo y todo tejido vivo tiene irrigación sanguínea. Pero ya está en uno poder controlar. A ver, esto lo llevan en técnica quirúrgica. ¿Cómo controlan ustedes la hemorragia? Tras que incidan, sale sangrecita, sí o sí. Hagan una gasa y por compresión, ¿no? Compresión quiere decir apretar. Apretan ahí, hacen compresión 2-3 minutos. Es el tiempo de coagulación de sangría de todos los animales que no tienen problema de coagulación de la sangre. Entonces, por compresión, ¿sí? Si ustedes inciden de repente una arteria, una venita un poquito más grande, hacen hemostasia por pinzamiento. Agarran una pincita hemostática, esas pinzas moquitos, ¿no? Cualquiera de esas pinzas hemostáticas, hay como 10 tipos de pinzas hemostáticas. Entonces pinzan 2-3 minutos para la sangre. ¿Sí? Entonces eso es parte, digamos, de los cuidados que tienen que tener, ¿no?
También lo que usted dice, hay que evitar que entre a la tráquea y se vaya a los pulmones, pues, ¿no? Y van a tener ahí un problema por cuerpo extraño, pues, ¿no? Sí, pero lo bueno, ahí en la parte de la tráquea hay menos irrigación, pues, ¿no? Y ahí mismo no hay músculos, pues, ¿no? A los costaditos hay, sí, ¿no? El tiroideo, cricoideo, hay una serie de músculos, pero pasan por el costado, ¿no? No pasan por... Tóquese a ver ustedes mismos su tráquea. Bien en la manzanita de Adán, bueno, los que tenemos manzana, pues, ¿no? Y la muela igual, tóquense en la parte, digamos, ventral. No hay músculo. A los costados sí, pues, ¿no? Ahí tenemos el esternocleidomastoideo, y que viene, ¿no? Del occipital hasta el esternón, pues, ¿no? Y tenemos los tiroideos, esternioideos, son unos cuantos musculitos que pasan, pero por los costados, ¿ya? Pero por bien en medio de la tráquea no hay musculatura. Eso es lo bueno, por eso a ese nivel se hace la traqueocentesis, la traqueotomía o la traqueostomía. Esas son maniobras ya de urgencia, ¿no? ¿Está bien? Ahora está conforme la compañera que estaba fatigada porque no podía meter el tubo. ¿Ah? Esa es la figura, jóvenes. Fíjense, manejo de la herida, limpiar la herida diariamente con solución salina estéril. ¿Está bien? Algo que me está olvidando, cuando utilizan el traqueotubo, la sonda endotraqueal, tiene un manguito de insuflado, ¿ya? Del extremo del tubo, y tiene una bolsita de aire adentro, en un extremo, y en la parte externa. ¿Eso para qué es? Antes de introducir el tubo a la tráquea, ¿ya? Verifican con una jeringuita de 5 ml, meten aire y sacan aire. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes introducen el tubo, una vez que está adentro, agarran la jeringuita de 5 o 10 ml, llenan de aire la bolsita del extremo que queda aquí en la tráquea para que no se salga, ¿no? Entonces la inflan y eso evita que se salga. ¿Está bien? Y la bolsita de afuera es para controlar, porque la misma cantidad de adentro está afuera. Entonces de esa manera controlan. Y cuando tengan que sacar la sonda endotraqueal, la misma jeringa agarran y le sacan el aire. Vacían el aire para que salga. No sé si me dejo explicar. El tubo entra a la tráquea, una vez que han intubado, inflen de aire, ¿no? El manguito de insuflado. Entonces eso va a evitar que se salga, ¿no? Entonces hay una bolsita en un extremo y otra bolsita en el otro extremo. Las dos son la misma medida, ¿sí? Entonces de esa manera controlan. Y cuando saquen el traqueotubo, desinflan con la jeringa, sacan el aire y bueno, va a salir fácilmente el traqueotubo cuando está en tráquea, ¿ya? Esa parte me estaba olvidando explicarles. ¿Está bien? Eso es lo que tenía preparado por hoy día, jóvenes, ¿ya? La oxigenoterapia son maniobras de urgencia que les van a salvar la vida al animalito. Entonces, eso es lo que tenía preparado por hoy día. ¿Está bien? Entonces, con esto terminamos la clase de hoy día y nos estamos viendo la próxima semana. La próxima semana vamos a tratar de ver fluidoterapia, ¿ya? O terapia fluida. Vamos a ver algo más de farmacología, algunos fármacos de emergencia. ¿Está bien? Dudas, preguntas, consultas, corto y rápido, como ves el marido, por favor. Tengo clases más tardecito de bioquímica 2. ¿Listo? Bueno, jóvenes, he visto que el muerto no declara. Lo declaramos muerto al muerto y nos vemos en el velorio. ¿Listo, jóvenes? ¿Está bien? Sí, se entiende bien, doctor. Doctor, todo claro. Voy a hacer lo posible por coordinar con su compañero para que antes del examen le puedan tener este material, ¿ya? Antes del examen, ya. ¿Listo? Que estén bien, nos vemos. Hola, doctor. Gracias, doctor. Que estén bien, hasta luego.